El correo llegó a las 10:03. Asunto: cena con los Dalton. Sin emojis, sin cariño, solo texto negro sobre fondo blanco, como una citación vestida de seda. Lo miré un momento, releyendo 2 veces antes de abrirlo. El mensaje era breve. Demasiado breve. Lo había escrito el asistente de Harlan, formal, estéril y deliberadamente vago. El señor Dalton desea invitarlos a usted y a su esposa a cenar este jueves a las 7:30 en la suite Penthouse. Vestimenta formal. Asistencia confirmada. Eso fue todo. Sin motivo. Sin agenda. Justo el tipo de invitación que no es realmente una invitación. Es una alerta. Una jugada en el tablero de ajedrez. Y he aprendido a no pestañear cuando veo una. Me llamo Julian Ward y he pasado los últimos 17 años transformando a Dalton Innovations, de una startup frágil, en una de las empresas tecnológicas más respetadas del país. Estuve allí antes de los suelos de mármol, de los jets privados y de las negociaciones de adquisición. Estuve allí cuando éramos solo 3 trabajando en un garaje medio aislado con goteras y sillas prestadas. Me casé con Tessa Dalton, la hija de Harlan, y me uní a la familia. Tenía una mente aguda, pómulos aún más definidos y una forma de ocultar sus opiniones tras sonrisas perfectas. Antes creíamos en el mismo futuro. Cuando conocí a Harlan Dalton, ya era poderoso. Pero era el poder de siempre: legado, reputación, apretones de manos importantes en vestíbulos de hotel. Él tenía el nombre, los recursos y el instinto empresarial clásico. Pero yo tenía el código. Yo tenía las ideas. Pasé noches en vela y prototipos sin probar. Y mientras él le daba estructura a la empresa, yo le daba aliento. Nuestro acuerdo era sencillo. Yo trabajo. Él observa. Pero el éxito hace que la gente olvide los términos que acordó, sobre todo cuando las cifras empiezan a dispararse. Para cuando salí de la oficina ese día, el aire afuera estaba cargado de calor veraniego y tensión tácita. Me senté en mi coche y no encendí el motor. En cambio, me quedé mirando mi reflejo en el retrovisor. Había nuevas arrugas en las comisuras de mis ojos, un cansancio que no había estado allí 5 años atrás. No me preocupaba la cena. Estaba calculando. Porque si Harlan me invitaba a su ático, no era por una comida. Era por control. Lo que significaba que algo estaba cambiando. Cuando llegué a casa, Tessa estaba de pie junto a la encimera de la cocina, bebiendo algo verde de un vaso alto y revisando su tableta. ¿Viste el correo?, preguntó sin levantar la vista. Siempre sabía cuándo cambiaba el juego. Lo lleva en la sangre. Asentí. ¿De qué se trata?, pregunté, no porque esperara honestidad, sino porque quería ver su respuesta. No lo dijo, respondió ella, demasiado rápido. Probablemente era una reunión familiar. La vi dejar la tableta como si no pesara nada, pero su agarre en el cristal se afianzó. Solo por un segundo. El jueves llegó rápido. El ático estaba en lo alto del edificio Colson, una de las últimas adquisiciones de Harlan. Era un lujo moderno. Un ascensor privado, guardias con trajes discretos, champán servido al bajar del ascensor. El tipo de lugar que anuncia estatus incluso antes de decir una palabra. Tessa llevaba un vestido verde oscuro que se movía como un líquido, con los ojos delineados con un toque ahumado y atrevido. Yo llevaba gris carbón. No negro. Nunca negro. Señala finales. Esta noche se trataba de otra cosa. Un giro. El comedor era amplio y sobrio. Paredes blancas y arte abstracto que a nadie le gustaba. Harlan se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por su nueva esposa, Elise, y su hijo Bryden, de 18 años, con aires de satisfacción, y ya luciendo un reloj que costaba más que la mayoría de los salarios. Había 2 asientos vacíos esperándonos frente a ellos, con una copa de merlot ya servida. Tessa saludó a todos con la naturalidad de alguien que ha nacido para las cenas programadas. Sonreí y estreché la mano, apretándola con firmeza y con una postura relajada. La cena empezó con una conversación educada. Elise elogió el vestido de Tessa. Harlan hizo un comentario vago sobre las tendencias del mercado. Bryden recitó una cita de un podcast de negocios, intentando parecer experto.
Asentí en los momentos oportunos, comí despacio y bebí menos. Mi mente iba más rápido que mi tenedor. Algo se avecinaba. Lo presentía con cada tintineo de cubiertos. A mitad del plato principal, el filete miñón. Con un color rosa perfecto, Harlan dejó el cuchillo y me miró fijamente. Julian, dijo con voz serena, agradecemos todo lo que has hecho por Dalton on Evasions. ¿En serio? La habitación quedó en silencio. Incluso el bullicio de la ciudad pareció detenerse. Comienza un nuevo capítulo. Uno con un liderazgo más joven y audaz. No dio más detalles. No lo necesitaba. Ya veía a dónde iba esto. Le sonrió a Brayden, quien levantó su copa con la confianza de quien nunca ha construido nada, pero cree que es suyo. Le devolví la sonrisa. Tengo ganas de saber más, dije, con la mayor serenidad. Porque sabía algo que ellos desconocían. Jugaban con el poder superficial. Pero yo albergaba algo más profundo. Algo escrito, firmado y archivado discretamente hace años. Se preparaban para servir a un nuevo rey. Pero aún poseía las tierras bajo el castillo. La cena debería haber terminado después del postre. Ahí es cuando las familias normales se separan, se dan abrazos, dicen cosas como, volveremos a hacer esto pronto, y no lo dicen en serio. Pero esto no era una cena familiar. Era una puesta en escena. Y mientras el vino seguía fluyendo, ahora burdeos de primera calidad, porque Harlan Dalton solo servía simbolismo en copa, todos parecían inclinarse, como si supieran algo que yo desconocía. Todos menos yo estábamos listos para el segundo acto. Incluso Tessa. Se sentó erguida, con las piernas cruzadas a la altura de los tobillos, y rozó el tallo de su copa de vino con la mano como si fuera parte de ella. No había dicho más de 5 palabras desde nuestra llegada, pero no le hizo falta. Su silencio era fluido. Lo hablaba con fluidez desde hacía años. Brayden, mientras tanto, jugueteaba con sus gemelos. De oro. Con monograma. Olía como si se hubiera ahogado en colonia y hubiera salido de una revista de adolescentes. Su sonrisa no se había alterado en toda la noche. Amplio. Brillante. Enmerecido. Conocía esa mirada. Era la de alguien que creía haber ganado algo, pero no entendía el precio. Harlan levantó su copa y así, el ambiente cambió. Antes de terminar esta maravillosa velada, dijo, como si todo fuera casual, me gustaría compartir una noticia emocionante con todos los presentes en esta mesa. Y Liz le apretó la mano a Brayden. Tessa parpadeó una vez y luego sonrió. Mi pulso se calmó, al tiempo que mis instintos se agudizaban. Conocía el ritmo de los discursos de Harlan. Los había oído en salas de juntas, en llamadas con inversores, incluso en susurros de acuerdos secretos sobre whisky escocés de 12 años. Y esto no era una celebración. Era una ceremonia. Se giró hacia Brayden. Mi hijo ya es mayor de edad. Es inteligente, tiene mucha iniciativa y lo más importante, representa el futuro de Dalton on Evasions. A partir del próximo trimestre, Brayden asumirá el cargo de director ejecutivo interino. Creemos en la formación temprana del liderazgo. Ya era hora. Ahí estaba. Sin votación de la junta directiva. Sin anuncio a nivel de empresa. Solo una coronación durante la cena. No miré a Tessa. No hacía falta. Ya conocía su expresión. Ulie. De apoyo. Neutral. La esposa perfecta para un hombre cuyo futuro acababa de ser demolido ante sus ojos. Brayden sonrió radiante, como si le hubieran entregado las llaves del reino. Me siento honrado, dijo, inclinándose como si se dirigiera a la prensa. Tengo ideas innovadoras y audaces. Quiero modernizar la empresa por completo, reestructurar nuestra marca, redefinir la cultura, apostar por la IA generativa y eliminar gastos innecesarios. ¿Giré? Ese es el juego ahora. Era una ensalada de palabras sin aderezo. El chico lo había ensayado, probablemente frente a un espejo. Tessa levantó su copa. Y Liz la siguió. Harlan volvió a alzar la suya, con decisión. ¿Y yo? Miré alrededor de la mesa. Lentamente. Un rostro a la vez.
Entonces, miré a Brayden a los ojos y sonreí. Lo entendí perfectamente. No oyeron la advertencia. Solo oyeron obediencia. Porque lo que no sabían, lo que nunca preguntaron, lo que nunca imaginaron, era que mientras Brayden estudiaba TikToks corporativos y citaba manifiestos de startups, yo sostenía algo que habían olvidado que existía. Una palanca. Un archivo. Un contrato escrito en un momento de desesperación, firmado por un hombre que una vez me necesitó más de lo que quería admitir. Harlem probablemente creyó que había vendido mis acciones hace años, cuando nos expandimos al mercado europeo. Pero no lo hice. Los cambié de sitio. En silencio. Legalmente. Observé cómo fluctuaban las cifras y las dejé. Interpreté el papel. El marido. El asesor. El hombre que se preocupaba más por el código que por el control. Pero nunca dejé de ser dueño de lo que importaba. Y ahora, con ese chico sentado frente a mí, ostentando un título por el que no había derramado sangre, algo en mí se endureció. No estaba enojado. Estaba despierto. Después de cenar, Brayden me llevó aparte, con el brazo sobre mi hombro como si fuéramos viejos compañeros de la universidad. Hola. Dijo, en voz baja, un susurro confidencial, espero que te quedes. Sé que llevas aquí toda la vida. Me vendría bien tu sabiduría, amigo. Los técnicos como tú son irreemplazables. De verdad. Se rió de su propia frase y luego añadió, pero tenemos que pensar en grande, ¿no? ¿Ya lo pilláis? Sonreí. Incluso asentí. Y cuando se giró para reunirse con su madre, miré la parte de atrás de su cabeza como si fuera un plano. Un defecto. Una grieta. Un punto de presión. Tessa no habló hasta que estuvimos en el coche. La ciudad brillaba a nuestro alrededor como un escenario, pero ella miraba fijamente al frente. Es joven, dijo. Pero quizá crezca. No respondí. No lo necesité. Porque mientras el niño recibía una corona, yo sostenía el suelo bajo el trono. Y sabía exactamente dónde cavar. Olvidaron el contrato. Eso es lo que todavía me sorprende. No el insulto. No la arrogancia. Sino el hecho de que realmente lo olvidaron. O tal vez asumieron que lo había roto, como un perrito faldero leal feliz de que le dieran una palmadita en la cabeza y lo enviaran de vuelta a su rincón. Eso es lo que pasa cuando pasas demasiado tiempo haciéndote el pequeño. La gente empieza a pensar que lo eres. Fue en 2009 cuando Harlem me llamó a su estudio. Antes de que existiera la Torre Dalton, los rumores de una OPV o esos ridículos artículos de prensa que lo nombraban el oráculo de la tecnología moderna. En aquel entonces, era un hombre con poca paciencia y una empresa en decadencia. Su director financiero acababa de abandonar el barco. Los inversores lo rondaban como buitres. Y su brillante nuevo prototipo devoraba el dinero como un reguero de pólvora. Recuerdo que el aire en esa habitación olía a cedro y pánico. Tessa acababa de regresar de la escuela de negocios. Fue ella quien lo convenció de volver a hablar conmigo. Deslizó una hoja sobre la mesa. Un documento de Word impreso, con márgenes descentrados, su firma ya impresa. 12% de participación, dijo. Derecho a voto en todas las decisiones ejecutivas importantes. Y un reconocimiento formal de su papel fundamental. Aún recuerdo la frase exacta, un reconocimiento de su responsabilidad fundamental. Sonaba clínico, como un diagnóstico. Pero era oxígeno. Y cuando lo firmé, sentí como si hubiera puesto mi nombre sobre una roca. Todos me veían como un constructor. El tipo que podía escribir código hasta el amanecer, corregir errores que nadie más entendía y mantener los servidores funcionando lanzamiento tras lanzamiento. Lo que no veían, o no les importaba ver, era que también era arquitecto. La infraestructura que exhibieron como si Brayden la hubiera construido. La mayor parte la escribí yo. Yo mismo. Solo. Pero aprendí pronto que el arma más peligrosa en una sala llena de egos es el silencio. Hace que la gente te subestime. Así que mantuve ese contrato. Nunca más lo mencioné. Nunca los corregí cuando se refirieron a mí como un simple consultor frente a los nuevos miembros de la Junta. Dejé que me borraran de la historia original.
Porque las leyendas construidas sobre mentiras con el tiempo empiezan a crujir. Y cuando lo hacen, la verdad no tiene por qué gritar. Simplemente tiene que aparecer. El documento sigue en mi caja fuerte, ignífuga, con llave de huellas dactilares, enterrado bajo capas de victorias más recientes. Pero lo saqué la noche después de la cena de Harlan. Lo puse en la encimera de la cocina y me quedé mirándolo mientras se preparaba el café. Parecía pequeño. Modesto. Solo palabras y firmas en papel blanco descolorido. Pero en el momento justo, fue una guillotina. A las 9 de la mañana, ya estaba en mi oficina. No son los elegantes rincones por los que se pelean los ejecutivos. Siempre he preferido la tranquilidad. Mi espacio tiene paredes de cristal, da a una ventana, 2 sillas blancas y una máquina de espresso silenciosa. Hay un retrato digital del primer servidor de la compañía en la pared. La mayoría de la gente no sabe qué es. Ese es el punto. Primero inicié sesión en el portal de accionistas. Mi participación del 12% había sido absorbida por un holding hace 3 años, War Frameworks LLC. Nadie se fijó bien porque así lo diseñé. Me mantuvo invisible, pero con el control. Accioné los bloqueos de votación. Las recientes iniciativas impulsadas por Bryden habían prosperado en teoría, pero noté algo importante. Ninguna de las propuestas incluía una cláusula para informar a los accionistas minoritarios con más del 10% del capital. Eso fue un error legal. Un error fatal si se utiliza correctamente. Luego revisé la bóveda de IP. Nuestro software fundacional, el proyecto Quora, seguía vinculado a las credenciales de inicio de sesión originales de los desarrolladores. Mías. Ni de Bryden. Ni de Elisa. Ni siquiera de Tessa. ¿Y qué pasa con el código? No miente. Documenta la autoría. Cada línea. Cada pequeño retoque. Mis huellas estaban por todas partes. A media mañana. Fui a la oficina legal. Rowan estaba sentado detrás de una montaña de calzoncillos, con las gafas bajas, leyendo como si el mundo pudiera esperar. Cerré la puerta. ¿Tienes un minuto? Levantó la vista. ¿Para ti? Siempre. Rowan y yo volvemos. Es una de las pocas personas que recuerda la crisis de 2012. La que casi hundió a la empresa antes de que aprendiera a avanzar. Estuvo despierto 36 horas conmigo mientras reconstruíamos nuestros sistemas centrales desde cero. No hablamos de lealtad. La vivimos. Le deslicé el contrato por el escritorio. Vio cómo arqueaba las cejas al leer. ¿Esto sigue siendo válido?, preguntó. Archivado. Escaneado. ¿Intacto? Rowan se recostó, despacio. ¿Entiendes lo que esto significa? Yo sí. Podrías detener toda la transición. Podrías congelar legalmente la reestructuración. No quiero congelarlo, dije. Quiero que recuerden quién vertió el hormigón. Asintió una vez. ¿Y si siguen sin entender? Les mostraré lo que tengo en la mano. Más tarde ese día, me encontré con Bryden en el pasillo. Le estaba explicando mal los NFT a nuestro director financiero. Le entregué un informe de rendimiento que no entendería. Me guiñó un ojo como si fuéramos amigos. Pero no lo éramos. Estábamos jugando en diferentes líneas temporales. Y la mía acababa de alcanzarnos. Bryden se pavoneaba por la sede como si hubiera sido criado para suelos de mármol y aplausos matutinos. Le dieron una visita guiada en su primer día de regreso, no porque no conociera el diseño, sino porque los símbolos importan a gente como Harlan. Un príncipe debe recorrer los pasillos antes de gobernarlos. El personal hizo fila para recibirlo como si fuera la segunda venida de Hobbes. Le entregaron un blazer personalizado de Dalton Innovations. Azul marino, con iniciales bordadas, mientras alguien tomaba fotos brillantes desde el balcón del entrepiso. Su sonrisa permaneció intacta. Demasiados dientes para que ese chico tuviera hambre. Me quedé detrás del grupo, lo suficientemente cerca como para que me vieran, pero no me reconocieran. Llevaba mi blazer gris oscuro de siempre, el de raya diplomática discreta, y sostenía un paquete de datos bajo el brazo como si estuviera allí para recibir una entrega.
Uno de los cuidadores de Bryden, sí, tenía cuidadores, se giró hacia mí y me susurró, no vas a decir nada. Solo asentí hacia Bryden. Que brille. Porque sabía que la luz puede exponer con la misma facilidad con la que favorece. Le asignaron un equipo, consultores de marca, mentores ejecutivos y una veinteañera estratega de contenido con un cabello más caro que sus ideas. La oficina que le construyeron era un santuario moderno, todo de cristal, con un escritorio de pie y una pantalla táctil del tamaño de una pared que mostraba las transmisiones en vivo de las redes sociales. Pidió al departamento de TI que sincronizara sus estadísticas de TikTok con el panel interno. Cuando dudaron, frunció el ceño como si hubieran perdido la cabeza. En una semana, Bryden celebró su primera reunión de todo el personal. La llamó asamblea pública, aunque no hubo mucha gente, y definitivamente no hubo asamblea. El auditorio vibraba con luces LED. Música pop sonaba por los altavoces antes de que subiera al escenario. Y allí estaba, con las mangas arremangadas, el pelo peinado hacia atrás, caminando como un influencer que acaba de cerrar una serie A. Hola a todos, dijo. Seamos realistas por un segundo. Me recosté en la silla, con los brazos cruzados. Mi asiento estaba cerca de la salida lateral. Eso fue intencional. Bryden se lanzó a las palabras de moda. Disrupción. Sinergia. Cambio cultural. Habló sobre la digitalización del backend y cómo deberíamos ser audaces con la blockchain, lo cual habría sido divertidísimo si no fuera tan peligrosamente ingenuo. Cuando se refirió a nuestros ingenieros veteranos de DevOps como teclistas, vi a dos de ellos intercambiar miradas. Una de ellas, Maya, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que pensé que se torcería algo. La sala aplaudió cuando terminó. No porque se lo ganara, sino porque eso es lo que hace la gente en lugares como ese. Me quedé callado. No estaba allí para interrumpir. Estaba allí para observar. Después de la presentación, le entregué un portafolio titulado Revisión de infraestructura. T3. Hojeó la primera página, frunció el ceño y me miró. ¿Son estos datos reprogramados? Asentí. Directamente del equipo de operaciones. Debería ayudarte con el lanzamiento de tu IA. Sonrió. ¡Qué asco! Te lo agradezco, amigo. No se dio cuenta de que la mitad de las cifras de ese informe contradecían lo que acababa de prometer en el escenario. Tampoco sabía interpretar las etiquetas de infraestructura. Pero lo haría. O se desmoronaría. Mientras Bryden hacía de director ejecutivo, yo me conectaba al portal de accionistas por la noche. No solo estaba navegando. Estaba construyendo una hoja de ruta. Cada votación de la Junta, cada movimiento de acciones, cada decisión archivada era una migaja de pan. Rastreé patrones, rastreé servidores proxy y señalé inconsistencias en los últimos documentos de transición. Incluso extraje datos de los registros internos del servidor para mostrar quién accedió a qué documentos y cuándo. Mi nombre estaba en todas partes. El suyo no lo era. Para la segunda semana, Bryden presentó la campaña Visión de Futuro. Incluía estrategias de marketing holográficas, eslóganes generados por IA y una serie de sesiones de reorganización cultural interna. Uno de sus eslóganes decía, la innovación es solo imaginación con traje. Casi me ahogó. Tessa dijo, qué pegadizo. Como si las palabras no fueran herramientas capaces de cortar piedra o cortar piel. Sonreí al oír la frase. La memoricé. Porque a veces las cosas que se supone que suenan profundas son tan superficiales que se ahogan. Empecé a hacer llamadas. Llamadas silenciosas. Ni a los periodistas. Ni a los inversores. A la gente que lo recordaba. Personas como Marle, de la junta directiva, quien una vez me dijo en un pasillo que le recordaba a su difunto esposo, porque primero construyes y después hablas. Llamé a Colin, de ciberseguridad, el hombre que ayudó a cifrar nuestra bóveda de IP y que aún me debía por ayudar a su hijo a entrar en Berkeley. Incluso volví a reunirme con Rowan, esta vez no en su oficina, sino durante un almuerzo un martes. No hablamos de estrategia. Hablamos de timing. En la sede, Bryden caminaba como si tuviera una corona cosida en la cabeza. Posó para fotos, actualizó su biografía de LinkedIn y lanzó un podcast llamado Next Gen Now. Hizo ruido. Yo me moví.
Porque el poder no siempre grita. A veces, observa. Espera. Y cuando llega el momento, reescribe la historia. Rowan eligió la cabina de la esquina, como siempre. Asiento de cuero, buena visibilidad, lo suficientemente cerca de la salida si la reunión se desviaba. El hombre es abogado, pero piensa como un guardaespaldas, siempre buscando el ángulo, la salida, el punto más débil de la estructura. Probablemente por eso le confié lo que estaba a punto de hacer. Deslicé la carpeta sobre la mesa sin decir palabra. Dentro, el contrato de 2009, los registros originales del servidor con mis sellos de desarrollador y una copia sellada de los archivos de propiedad intelectual. Observé su rostro con atención. No se quedó boquiabierto, pero su respiración se entrecortó, sutilmente, como un engranaje que patina. ¿Lo mantuviste enterrado 17 años? Preguntó, hojeando las páginas con la reverencia de quien maneja un cable con corriente. No estaba enterrado, dije. Estaba descansando. Resopló. Julián, esto es una bomba estratégica. Asentí, bebiendo mi café. Lo sé. Rowan tocó un párrafo del contrato. Con esto, se podría detener cualquier nombramiento ejecutivo que eluda la revisión de los accionistas. Podrías congelar toda la transición de liderazgo. Me recliné. Ese no es el plan. Todavía no. Me observó un momento. ¿Y entonces cuál es el plan? No respondí de inmediato. Que el silencio eche raíces. Porque, sinceramente, no vine a tirar una cerilla. Vine a ganar influencia. Harlan y Braden pensaron que estaba de pie, callado y al fondo, aplaudiendo cuando me llamaban. Pero no aplaudía. Estaba contando. No intento quemar la empresa, dije finalmente. Intento recordarles quién echó el hormigón. La mirada de Rowan se detuvo en los documentos de propiedad intelectual. Estas patentes siguen a tu nombre. Cada función clave vinculada al software principal de Dalton. Cada algoritmo que impulsa nuestro análisis predictivo. Pueden cambiar el logo, ponerle una nueva cara a la página web, pero no pueden vender lo que escribí sin mi aprobación. Rowan cerró la carpeta lentamente. No lo saben, ¿verdad? Negué con la cabeza. Creen que lo vendí. O que lo olvidé. O quizás simplemente dejaron de preguntar. Se pasó una mano por el pelo. ¿Qué quieres que haga? ¿Por ahora? Pregunté. Nada de ruido. Simplemente ajusten las cosas. Revisen las actas de las reuniones de la junta directiva. Auditen las notificaciones a los accionistas. Busquen cualquier incumplimiento del debido proceso. Rowan asintió brevemente. ¿Y si encontramos alguno? Entonces procedemos. De vuelta en la sede esa tarde, Braden estaba presentando su campaña Visión 2026 al departamento de marketing. Observé desde la puerta cómo movía las manos sobre una presentación digital como un mago intentando distraer la atención del hecho de que desconocía el truco. Su principal propuesta era generar eslóganes de IA a partir de palabras clave de encuestas de clientes. ¿Sus 3 favoritos? 1. Tecnificamos el futuro con seriedad. 2. Programamos menos. Soñamos más. 3. La innovación es solo imaginación disfrazada. Reconocí esa última. La había reciclado. Otra vez. Aplaudí 2 veces cuando terminó. ¡Qué inspirador!, dije. Entré en la habitación como si perteneciera a ella. Una pregunta rápida. ¿Pasamos ese eslogan por el departamento legal? ¿O por el de cumplimiento de la marca? Parpadeó. Es solo un borrador. Claro. Solo para asegurarnos de que estamos cubiertos. Ya sabes lo complicadas que pueden ser las disputas de marcas registradas. Esbozó una sonrisa forzada. Como si le hubiera tirado de la alfombra, pero no lo suficiente como para hacerlo tropezar. Aún. Le di una memoria USB al salir. Te recomendamos revisar los informes de optimización del servidor antes de finalizar tu campaña. Hay algunas fallas en la capacidad de carga. Lo tomó como si fuera inofensivo. Como si yo fuera inofensivo. Pero esa memoria USB contenía el talón de Aquiles de la empresa. Nuestro código de carga.
Marcado con marcadores propietarios que se remontan directamente a mi firma de desarrollador original. Significado: cualquier reestructuración o venta de esos sistemas sin mi consentimiento. Legalmente radiactivo. Esa noche hice llamadas. Llamadas discretas. Contacté a 3 miembros de la Junta. Por separado. Indirectamente. Registros casuales. Solo para ponerme al día. Hablé de proyectos anteriores. Compartí algunas inquietudes sobre la rápida expansión. No mencioné a Bryden. No hacía falta. Su nombre surgió solo. Julián, Marle susurró en su llamada. Llamó a nuestro equipo de integridad de datos. Los de las hojas de cálculo. Casi me voy. Sonreí. No te preocupes, Marle. La estructura es más sólida de lo que cree. Para el viernes, ya tenía todo listo. Contratos verificados. Votación con seguimiento de potencia. Código heredado documentado y con marca de tiempo. No necesité fuegos artificiales. Necesitaba un punto de apoyo. Y lo tenía. Así que, mientras Bryden se tomaba selfies en el ala ejecutiva y Harlan hablaba con entusiasmo sobre las transiciones generacionales en Forbes, yo iba 3 pasos por delante, apilando las fichas de dominó una a una. Porque el chico estaba construyendo una torre. Y yo era quien tenía el plano. La cumbre de la visión se celebró en la sala de juntas del último piso, una enorme estructura de cristal con una vista del horizonte que buscaba inspirar asombro. Harlan creía en la estética del poder. Siempre lo había creído. Una vez me dijo, si pueden ver la ciudad desde tu ventana, asumen que la construiste tú. Nunca lo corregí. Pero la ciudad hoy estaba gris, inquieta, el tipo de clima que refleja tensión. Apropiado. Todos estaban allí. Todos los miembros de la junta directiva. Todos los altos ejecutivos. Incluso 2 de nuestros socios internacionales se unieron virtualmente desde pantallas instaladas en extremos opuestos de la mesa. La mesa en sí relucía, de nogal pulido, más larga de lo necesario, un monumento al gusto de Harlan. Ocupé mi asiento habitual. Ni al final, ni en la cabecera, junto a Marle, a 2 sillas de Harlan. Me daba una vista nítida de toda la sala. Eso importaba ahora. Bryden entró con la confianza de quien ya había ensayado su discurso de victoria. Vestía un traje azul marino ajustado, sin corbata, con el pelo cuidadosamente despeinado como quien busca aparentar importancia sin querer. Saludó a todos por su nombre, con demasiada naturalidad, con demasiada fuerza, y colocó una delgada laptop plateada frente a él como si fuera un accesorio. Harlan abrió la reunión con un brindis, esta vez con agua con gas, lo cual me sorprendió. Por el futuro, dijo con voz suave pero distante. Por el nuevo liderazgo. Por la evolución. Todos alzaron sus copas. Yo alcé la mía, pero no bebí. Entonces Bryden se levantó, se aclaró la garganta y pulsó un botón en su portátil. Las luces se atenuaron ligeramente. La pantalla detrás de él se iluminó con un título en negrita, Dalton 2.0. Ion. Inteligente. Audaz. 3 palabras. Sin sustancia. Sin estrategia. Pero con mucha arrogancia. Comenzó con su discurso. Habló de integración vertical. Habló de monetizar los datos de interacción de los usuarios. Habló sobre la implementación de flujos de trabajo gamificados y modelos de jerarquía fluida. La mayor parte de la información la extrajo de artículos que no escribió y de marcos que no entendía. Pero lo dijo con estilo. Usó las manos. Sonreía en el momento oportuno. Marle se inclinó hacia mí y me susurró, ¿habla en serio? No respondí. Mantuve la mirada al frente. Cuando terminó, hubo una pausa cortés. No fueron aplausos, sino silencio, lo que enmascaró su análisis. Y entonces me moví. Una pregunta, dije, con voz tranquila. ¿Clare? Bryden, ¿sabes qué patentes siguen vinculadas al software fundamental de nuestra infraestructura de datos primaria? Parpadeó. La pregunta fue como un golpe. No fatal. Pero que desconcertante.
O sea, la empresa es dueña de toda la propiedad intelectual, ¿no? Respuesta incorrecta. La sala se movió. Me miraron. No exactamente, dije. Mira, la pila fundamental, el código que sustenta cada línea de productos que hemos lanzado desde 2011, está vinculada a 3 patentes. Se presentaron antes de la salida a bolsa. Antes de la reestructuración. Siguen activos. Todavía genera regalías. Todavía las tengo. Le di un golpecito a la memoria USB en mi bolsillo, aunque no la saqué. Bajo mi nombre. Bryden miró a Harlan, buscando un salvavidas. No se lo di. Y como parte de mi acuerdo con Dalton Innovations, continué, cualquier uso de esa pila, o cualquier transición ejecutiva importante que afecte su implementación estratégica, requiere la revisión de los accionistas con más del 10% de participación. Entre ellos, desde el trimestre pasado, me incluyo. La presidenta de la Junta, Celeste, se volvió hacia mí. Su expresión era indescifrable. Julián, ¿insinúas que la transición se inició sin consultar debidamente a los accionistas? No lo insinúo, dije. Lo confirmo. El silencio volvió a caer. Más profundo. Más pesado. Marle se cruzó de brazos. Uno de los compañeros remotos silenció el micrófono, luego lo reanudó, visiblemente nervioso. Harlan se aclaró la garganta, su voz sonaba más grave que de acero. Julián, este no es el lugar para. Es exactamente el lugar, dije, interrumpiéndolo. Con calma. Con firmeza. Llamaste a esto una cumbre de visión. Consideren esta parte de la visión, transparencia. Celeste miró a Bryden. ¿Tienes una respuesta?, balbuceó. Bajó la vista hacia la pantalla. No estaba al tanto de esos detalles. Creí que el departamento legal lo había aclarado todo. Todo el mundo lo oyó. No estaba preparado. No estaba listo. No tenía el control. Celeste se volvió hacia mí. Julián. Me alegra aclararlo, dije, sacando una carpeta con documentos de apoyo, pero sin abrirla. Simplemente lo dejé ahí. Pesado. Visible. Real. La Junta no votó ese día. No era necesario. El cambio ya estaba en marcha. No tuve que exigir el piso. Lo había aceptado sabiendo dónde estaban los tornillos sueltos. La reunión se levantó 15 minutos antes. Bryden salió primero de la sala. Nadie lo detuvo. Harlan se quedó atrás, mirando por la ventana. Pasé junto a él sin decir palabra. Porque en ese momento, lo vi claro. Le dieron un trono a un niño. Pero yo seguía en la silla. La sala de juntas estaba más fría que la semana siguiente, no en temperatura, sino en tono. La gente hablaba más bajo, se movía más despacio, sonreía menos. Era el tipo de silencio que llega después de que algo se resquebraja, aunque aún no se haya hecho añicos. El ambiente había cambiado. Siempre ocurre cuando se desafía el poder. Se aferra a las paredes, se filtra en los pasillos, agudiza cada susurro. Bryden ya no paseaba por la sede con la misma energía. Sus pasos eran más pesados. Su sonrisa, vacilante. Saludó a los empleados como si esperara una respuesta diferente esta vez. ¿Y yo? ¿Estaba tranquilo? ¿Calculaba? Concentrado. Todo empezó con una cláusula. Un párrafo oculto en el contrato de 2009 establecía que cualquier reestructuración de liderazgo o cambio en el control ejecutivo que afectara las operaciones estratégicas requería la revisión y el consentimiento por escrito de las partes interesadas con más del 10% del capital. No habían obtenido mi consentimiento. Ni siquiera me lo habían preguntado. Así que presenté la cláusula. No como amenaza. De hecho, el equipo legal lo recibió el lunes por la mañana. Rowan lo entregó él mismo, en sobrecerrado, con sello de fecha y certificado ante notario. Dentro había una copia del contrato, una lista de decisiones que Bryden había tomado sin la aprobación de la junta directiva ni de las partes interesadas, y una solicitud formal de pausa en la revisión ejecutiva. En términos corporativos, eso no es una solicitud. Es un bloqueo. Al mediodía,
El plan de transición estaba congelado. La campaña de marca de Bryden, impulsada por IA. Retrasada y, sin duda, pendiente de autorización de propiedad intelectual. ¿Sus contrataciones ejecutivas? Bajo auditoría. ¿Sus declaraciones públicas como director ejecutivo interino? Marcadas para revisión interna. No tuve que derribar las puertas. Solo tuve que tener la llave. Esa noche, mientras Bryden probablemente paseaba de un lado a otro por su apartamento, presenté una denuncia anónima al Comité de Supervisión Financiera. Esta describía un cronograma que demostraba que Dalton O'Nevaschens había comenzado a preparar documentos para un acuerdo de adquisición, probablemente con una firma de capital riesgo en Londres, sin informar a la junta directiva en pleno ni realizar una votación formal. La denuncia incluía archivos adjuntos, memorandos fechados, presentaciones editadas y un itinerario de viaje sospechoso vinculado a Harlan y 2 directores financieros. No quería que la empresa se vendiera a puerta cerrada. No quería que la historia se reescribiera sin que yo apareciera en el prólogo. Así que di la alarma y dejé que los perros guardianes hurgaran. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Harlan. Línea directa. Sin memoria auxiliar. Contesté al segundo timbre. Podrías haber venido a verme, dijo, con la voz más baja que jamás le había oído. No estoy enojado. No estoy suplicando. Solo estoy cansado. ¿Lo hice? Respondí. 17 años de lealtad. Era yo viniendo hacia ti. No habló de inmediato. El silencio entre nosotros se prolongó. Pesado. Finalmente, exhaló por la nariz, un sonido que me recordó el primer invierno después de la salida a bolsa, cuando nos sentamos en su estudio y brindamos por lo que habíamos construido. Me dijo entonces que el legado se trataba de linaje. Le dije que se trataba de trabajo. Julián, dijo, nunca se suponía que te dejaran fuera de esto. Siempre supuse que te quedarías en algún puesto de responsabilidad. Te equivocaste. Había otra cuadrilla. Es mi hijo. Y este es mi trabajo. Ese fue el final de la llamada. Más tarde ese mismo día, Bryden envió un mensaje de vídeo a toda la empresa. No me nombró, pero todos lo sabían. Le temblaba la voz al pronunciar palabras como transparencia y colaboración. Habló de ajustes temporales en la transición de liderazgo y de aclaraciones legales. Todo era un simple relleno para una sola verdad. Lo habían bloqueado. Y ahora, todos los ojos del edificio lo sabían. ¿Lo más satisfactorio? No me jacté. No me pavoneé. Simplemente seguí apareciendo. Mantuve reuniones individuales con los jefes de departamento como si nada hubiera cambiado. Revisé propuestas de infraestructura. Asistí a reuniones de datos. Cuando la gente hacía preguntas, les respondía. Cuando no, simplemente escuchaba. Porque eso era lo que olvidaban. Esta empresa no creció gracias a la confianza, sino gracias a la constancia. Bryden empezó a luchar. Intentó impulsar una iniciativa para fomentar la moral en toda la empresa, pero Recursos Humanos la señaló por exceder el presupuesto. Intentó anunciar una nueva alianza con una empresa de software en Berlín, pero el departamento legal la detuvo debido a conflictos no revelados. Cada movimiento que hacía chocaba contra el hielo. Y yo fui quien congeló el lago. Una noche, me crucé con Tessa en el aparcamiento. Estaba apoyada en su coche, con los brazos cruzados y la mirada perdida. «Lo hiciste tú», dijo. «No», respondí. Simplemente no lo detuve. Ella negó con la cabeza. Siempre encuentras la manera de hacer que el silencio parezca más fuerte que las palabras. Aprendí eso de tu padre. Ella apartó la mirada, y por un instante vi a la chica con la que me casé, la mente aguda bajo la presentación perfecta. Pero ya habíamos superado con creces la memoria. Estábamos en movimiento. Y el impulso estaba de mi lado. Esa noche cené con Naomi, directora ejecutiva de Vector Edge. Nuestra antigua rival. Una vez intentó comprarnos. Hace 5 años, antes de que las acciones de Dalton se dispararan. La rechacé entonces. No porque no valiéramos la pena, sino porque no estaba lista. ¿Ahora? Revolvió su bebida, se inclinó y dijo,
sabes dónde están las llaves, Julián. Y conoces las puertas. Asentí lentamente. No estaba planeando un golpe de estado. Estaba planeando una salida a mi manera. Si Dalton no me hubiera dado crédito, bueno. Me harían un contrato. Brayden entró en pánico. Podía olerlo en los pasillos antes de verlo. Miedo envuelto en demasiada colonia y energía frenética. Ya no caminaba. Estaba furioso. No hablaba con autoridad. Sus correos electrónicos se duplicaron en frecuencia, la mitad llenos de palabras de moda, la otra mitad de simulacros de incendio. Reestructurar la ingeniería. Optimizar el desarrollo. Repensar los RRHH. En mayúsculas. Todo a toda prisa. No era liderazgo. Era agitarse con un traje ajustado. Al final de la semana, se habían reorganizado 3 departamentos, se habían recortado drásticamente los presupuestos y se había ordenado el despido de 12 empleados de nivel medio, muchos de los cuales llevaban con nosotros desde la época del taller. Ingenieros. Gerentes de cuentas. Un coordinador de proyecto que prácticamente vivía en la sala de servidores durante el lanzamiento de nuestra serie A. ¿Se fue? Así como así. Su despido fue mal gestionado. Sus salidas fueron bruscas. La noticia se propagó como un virus. El miedo crece rápidamente en un imperio que se cree inquebrantable. Guardé silencio. No bloqueé los despidos. No corregí los memorandos. No acudí a las reuniones de estrategia que llamó a las 7 de la mañana para reforzar la disciplina. Porque esta no era mi tormenta. Yo no era el trueno. Era la falla. 3 de nuestros principales clientes, empresas que habían superado las crisis del mercado con nosotros y que apostaron su futuro a nuestro código, programaron llamadas con el departamento legal. Nos preocupa la inestabilidad, dijeron. Uno de ellos, un conglomerado europeo con un acuerdo plurianual de integración en la nube, envió una advertencia a través de su enlace corporativo. Reconsideren su liderazgo. O reconsideraremos el contrato. Lo leí. Lo memoricé. Lo archivé. Luego volví a ver a Naomi. Esta vez, no nos vimos en un restaurante ni un bar tranquilo. Nos conocimos en su oficina. ¿A usted? En un edificio alto. Cristal por todas partes. No se arriesgó con la caoba ni el cuero. Utilizó bordes afilados y líneas limpias. Sirvió café, no vino. Eres quirúrgico, Julián, dijo, entregándome la taza. No arruinaste la empresa. Lo dejaste escapar por sus propias ilusiones. Me senté frente a ella, observando el horizonte tras su escritorio. No quería incendiarlo. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el cristal. ¿Bien? Porque aún quería. Sonreí. ¿Quieres a Brayden? Ella se rió. Es decorativo. No estructural. Asentí. Entonces quizá tengamos algo de qué hablar. Hablamos de números. No de una compra. Todavía no. Pero condiciones. Contingencias. Futuras estructuras de liderazgo. Naomi no quería control sobre sí misma. Quería presencia. Una pieza del motor. Su empresa contaba con redes de distribución, infraestructura de investigación y algo que Dalton ya no tenía, credibilidad. Me ofreció algo más. Elección. Al irme, no me sentí victorioso. Me sentí alineado. Como una herramienta que finalmente recupera su propósito. Ya no se deja embotar por la política ni el ego. De vuelta en el cuartel general, Brayden se había convertido en un tirano. Lanzó un sprint obligatorio de renovación de marca, con sesiones de innovación de fin de semana y un nuevo eslogan, redefinir. Reinventar. Repite. Parecía un mantra terapéutico. La agencia de diseño lo odió. La directora de marketing renunció a mitad de la reunión. Dijo que se negaba a pintarse los labios en un colapso. Harlan no apareció esa semana. Ni para la reunión de la junta directiva. Ni para la sesión de preguntas y respuestas de la prensa. Ni siquiera para la revisión fiscal.
Su silencio era revelador. Siempre había creído en forjar una narrativa. Pero ahora, la historia se le escapaba, y ya no podía sostener la pluma con firmeza. Tessa me enfrentó en el pasillo. Llevaba la misma chaqueta color crema que había usado la noche en que anunciaron a Bryden. Ahora se veía diferente, más elegante. Menos ceremonial, más combativo. Podrías haberlo detenido, dijo. Yo no lo empecé. No te hagas el tímido, Julián. Dejaste que se pudriera. Luego arrancaste las tablas del suelo. No, dije con calma. Simplemente dejé de fingir que la estructura estaba bien. Me miró un buen rato. Había dolor allí. Quizás más. Pero esto ya no se trataba de amor. Hacía tiempo que no. Ya no sé quién eres, dijo. Casi se lo digo. Casi le recordaba a quién era yo. El hombre que se desvelaba depurando el prototipo propenso a fallos de Harlan. El hombre que canceló nuestra luna de miel para arreglar la integración de un cliente en Nochebuena. El hombre que financió la mitad de su posgrado cuando su fondo fiduciario se congeló durante ese escándalo del que nadie habló. Pero no dije nada de eso. En cambio, dije, quizás ese sea el problema. Y me fui. Más tarde esa noche, me quedé en la sala de servidores. Simplemente me quedé allí, escuchando el zumbido de las máquinas. Máquinas que una vez había cableado a mano. Sistemas que aún conservaban mi sintaxis, mi lógica, mi nombre enterrado en líneas de código. No quería venganza. Quería reconocimiento. Y si no me lo daban, aceptaría algo mejor. Condiciones. Lo llamaron reunión de emergencia de la Junta. Pero parecía más bien un ajuste de cuentas. El correo electrónico llegó con un sello de urgencia y una informalidad velada. Asistencia obligatoria. Sujeto a revisión estratégica inmediata. No necesitaron explicaciones. Todos sabían de qué se trataba. La empresa estaba en quiebra y a quienes construyeron el barco se les pedía que lo arreglaran, otra vez. Solo que esta vez, yo no aparecía con herramientas. Llegué con la verdad. La sala de juntas ya estaba llena cuando llegué. Rostros que conocía desde hacía años. Algunos leales, otros oportunistas, todos observando. Harlan estaba sentado al final de la mesa, con el rostro ceniciento y los hombros tensos bajo una chaqueta oscura que vestía como una armadura. Bryden estaba sentado a su lado, con los ojos hundidos, la mandíbula tensa y la corbata torcida. Parecía un niño que había usado la pintura de guerra de su padre y se dio cuenta demasiado tarde de que no era protección. Era un objetivo. No llevaba maletín. Sin portátil. Solo una carpeta delgada en la mano izquierda y el peso de 17 años en la derecha. Tomé asiento. Celeste, la presidenta de la Junta, se aclaró la garganta. Empecemos. No hubo charla trivial. Nada de cumplidos. Nos saltamos el preámbulo como si la habitación estuviera en llamas y todos ya olieran el humo. Julián, dijo Celeste, volviéndose hacia mí. Ha presentado documentos que cuestionan la estructura y la legitimidad de la reciente transición ejecutiva. Afirma tener participación activa, control fundacional sobre propiedad intelectual clave y una violación del proceso fiduciario. ¿Aún mantiene esa postura? Asentí. Sí. ¿Tienes la documentación que lo respalde? Puse la carpeta sobre la mesa. Sin dramatismos. Sin florituras. Lo adelanté. 12% de participación, según lo estipulado en el acuerdo de 2009 firmado por Harlan Dalton. Base de código original y registros de propiedad intelectual con mi firma digital, aún activos, nunca transferidos. Cláusula 4C, que exige la aprobación unánime de los accionistas para cualquier reestructuración que afecte al conjunto operativo principal, la cual, hasta la fecha, no se ha obtenido. Nadie habló. Voltearon la página. Leyeron. El silencio era un acuerdo disfrazado. Bryden habló primero. Esto es sabotaje. No, dije con calma. Esto es responsabilidad. Podrías haber acudido a mí. Lo hice, dije, mirándolo a los ojos. Cada día entraba en este edificio y construía algo. Acudí a ti.
Cuando permanecía en silencio mientras llevabas una corona que ayudé a forjar, acudía a ti. No me viste porque no estabas mirando. Y eso no es sabotaje. Es negligencia. Miró a Harlan, quien no dijo nada. Al viejo titán no le quedaba nada con que negociar. Nada con que proteger a su hijo excepto el silencio. Celeste tocó la carpeta. Estás invocando la cláusula 4C. Eso te da poder de veto sobre cualquier transición estratégica actual. Pero también te da un lugar en la mesa para la resolución. Así que te pregunto claramente, Julián, ¿qué quieres? La sala esperó. Contuvo la respiración. Nadie bebió agua. Nadie apartó la mirada. Me incliné hacia adelante. Mi voz no se alzó. No hacía falta. Quiero reconocimiento. Quiero que la empresa recuerde la arquitectura sobre la que se asienta y quién la fundó. Quiero que las decisiones futuras se tomen con integridad, no con herencia. Quiero un plan de transición que refleje la sangre, el código y el sacrificio que construyeron este lugar. Y quiero que cada nueva iniciativa pase por un filtro llamado mérito, no linaje. Celeste miró el tablero. Votaremos. Todos a favor de destituir a Brady Dalton de la carrera ejecutiva y de implementar una reestructuración interina del liderazgo. Marle levantó la mano primero. Luego Jay. Luego Colin. Luego, 1 por 1. Lo siguieron. 8-1. Solo Harlan se abstuvo. Celeste se volvió hacia mí. Julián protestó. ¿Voto? Usted será el director ejecutivo interino hasta que se revise y ratifique la propuesta final de reestructuración. Brayden se levantó, su silla chirrió. Esto es un error. Yo también me puse de pie. ¿Lo fue? Pero ya está corregido. Salió furioso. Nadie lo siguió. Harlan permaneció sentado con las manos cruzadas. Su imperio se redujo a decisiones que jamás pensó que necesitarían defenderse. Al terminar la reunión, la sala de juntas se vació lentamente. En silencio. Como despierto sin lágrimas. Me quedé solo en la larga mesa, observando cómo la ciudad se difuminaba tras el cristal. No me sentía triunfante. Me sentía, todavía, como una piedra después de que bajara la marea. Harlan por fin se levantó. Caminó hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Por primera vez en años, no parecía un legado. Parecía un hombre. Siempre fuiste más peligroso de lo que aparentabas, dijo. No me doy la vuelta. No, respondí. Siempre fui más leal de lo que merecías. Él asintió una vez. Ahora es tu empresa. No, dije. Es nuestra empresa. Ya no es tu castillo. No respondió. Simplemente salió. Vi cómo la puerta se cerraba tras él. Y me quedé. Porque por primera vez en años, no estaba detrás de un trono. Estaba sentado en la silla que ya me había ganado. Nunca me mudé a la suite del director ejecutivo. Estaba en lo alto del edificio como una vitrina de trofeos. Techos más altos. Escritorio más grande. El horizonte de la esquina. Todavía olía a colonia de Braden y a sobrecompensación. Lo giré una vez después de la decisión de la Junta. Recorrí el perímetro. Asentí con la cabeza al ver la vista. Luego les dije a los de instalaciones que lo dejaran vacío. Que acumule polvo. Que se quede ahí como un monumento a la ambición sin fundamento. Mantuve mi despacho. Más pequeño, más silencioso. Mi pizarra blanca seguía cubriendo las paredes, llena de dibujos y garabatos que nadie se molestaba en borrar. La máquina de café expreso silbaba en la esquina como cada mañana de la última década. Esa habitación me conocía. No necesitaba una placa para demostrar quién era. Primera orden del día. Arregla lo que Braden rompió. Reincorporé todos los departamentos que había desmantelado, volví a contratar a los ingenieros que despidió y llamé a cada uno personalmente. No se trataba de tu rendimiento, dije. Se trataba de alguien que intentaba aparentar fortaleza tomando malas decisiones. La mayoría regresó. Algunos necesitaron tiempo. Se lo di.
Rowan fue ascendido a director jurídico. Nadie lo cuestionó. Se había ganado más que lealtad. Se había ganado un legado. Limpió el papeleo, corrigió los expedientes y reescribió nuestras políticas de votación para garantizar que ningún director ejecutivo, interino o no, pudiera volver a eludir el protocolo de accionistas. Luego vinieron los clientes. 3 semanas después de la votación, volé a Zúrich para reunirme con la firma europea que había amenazado con irse. Me senté frente a su presidente, saqué una carpeta y le entregué una carta personal. No mecanografiado. No enviado por correo electrónico. Tinta sobre papel. Adentro. Cada cambio que hicimos, cada protección que restauramos, y mi línea directa. ¿No vendes?, preguntó. No, dije. Estamos reconstruyendo. Él asintió una vez. Bien. Porque tu código sigue siendo el más limpio que hemos visto. Y un código limpio merece una casa limpia. Nos dimos la mano. Dalton Innovations no solo se estabilizó, sino que recuperó su rumbo. Así transcurrieron 6 meses. Silenciosamente. Eficientemente. Sin comunicados de prensa. Sin entrevistas. Dejé que el trabajo hablara. Los ingresos aumentaron. La moral se recuperó. Los empleados volvieron a sonreír en la sala de descanso. Y entonces, sin más, dimití. No hubo una gran despedida. No hubo reloj de oro. Solo un correo electrónico enviado a las 6:02 de la mañana de un miércoles. Con efecto inmediato, dejó mi cargo de director ejecutivo interino. Un nuevo consejo directivo, compuesto por 6 jefes de departamento, un enlace con la junta directiva y un presidente rotativo, supervisará las operaciones de la empresa. El legado no pertenece a una sola voz. Pertenece a la estructura que nos sostiene a todos. Eso fue todo. Tessa y yo nos separamos poco después. No hubo escándalo. Ni gritos. Solo polvo. Éramos 2 personas que construimos algo una vez, solo para descubrir que ya no estábamos en el mismo andamio. Ella tomó su nombre. Yo conservé el mío. Firmamos los papeles tomando un café. Ella no pidió nada. Yo tampoco. Ahora vivo en la costa. Una casa pequeña, ventanas grandes, ese tipo de silencio que no se siente como un castigo. Camino por las mañanas, escucho la marea respirar. A veces esbozo ideas en un cuaderno, más por ritmo que por relevancia. El océano no me pide hitos. Solo me pide quietud. Dalton Innovations sigue en marcha. El panel sigue tirando. En algún lugar del sistema, mi nombre yace enterrado en el código, iniciales aquí, una cadena allá, una firma en la arquitectura. Invisible, casi invisible. Imborrable para quienes saben dónde buscar. Una noche, llegó un correo electrónico. ¿Simple? Sin asunto. Solo un nombre en el campo de cenizas. Naomi. El legado es poder, Julián. Decía. Deberían haberlo sabido. No respondí. Solo sonreí a la pantalla un momento y luego la cerré. No estoy resentido. No espero un agradecimiento. Porque sé lo que intentaron hacer. Intentaron reemplazarme con un nombre, un traje, un linaje. Pero olvidaron lo único que importa más que la imagen, la estructura. Coronaron a un niño y lo llamaron líder. Derramaron champán sobre una silla y la llamaron trono. Pero cuando aparecieron las grietas, cuando la pintura se desprendió, los cables chispearon, los cimientos crujieron, recordaron. No se puede reemplazar al hombre que trazó el plano. Ni con ostentación. Ni con familia. Ni con un apellido grabado en piedra. Porque mientras ellos construían castillos en el cielo, yo estaba debajo de ellos, vertiendo hormigón.